El programa del curso de Pensar la Historia tiene 7 componentes. Y con estos 7 componentes quiero que terminemos la sesión de hoy. Porque ya sabemos que en este tipo de cursos es inevitable estudiar las 2 guerras mundiales, estudiar la Guerra Fría, estudiar los conflictos actuales en el mundo, las guerras mediáticas, desinformativas, las guerras económicas, que también se han puesto cada vez más de moda. Entonces, hay 7 elementos que nos van a servir para este curso, para estudiar esto de la manera más amena posible. Porque una cosa es la historia y otra muy diferente es pensar la historia. Son 2 cosas diferentes. La historia es el contenido, o sea, es todo lo que hemos hablado a partir de estos libros, eso es la historia. Pero pensar la historia ya es algo más filosófico. Hay un libro que yo recomiendo mucho, de Jacques Le Goff, que se llama como este curso, se llama Pensar la Historia. Y en ese libro hay unas categorías de análisis muy interesantes. Por ejemplo, hay una que se llama la dialéctica pasado-presente, que también se puede llamar la brújula como método para la historia. ¿Qué significa la dialéctica pasado-presente? Que los hechos que estudiamos en el pasado siguen teniendo consecuencias en el presente. Les voy a citar solo 3 hechos de cómo estos 3 hechos hay que buscarlos siempre en el pasado. Si ustedes estudian, por ejemplo, la pandemia COVID-19, esa pandemia aparentemente es un hecho reciente, de hace 3 años, pero a través de ese hecho usted puede rastrear la historia de la higiene, la historia de la salubridad, el papel de la burguesía como clase dominante. Otro hecho reciente y actual, el conflicto en el Donbass. A partir del conflicto en el Donbass, usted puede estudiar no solamente la historia de Rusia, la historia de Ucrania, sino que usted también puede estudiar la historia de Estados Unidos. Usted puede estudiar, por ejemplo, los inventos tecnológicos como la aviación. Puede estudiar también cómo nació la guerra de cuarta generación. Puede estudiar cómo se ha repartido el mundo geográficamente por temas idiomáticos, temas ideológicos, temas políticos. Otro ejemplo, el Mundial de Fútbol. Este Mundial de Fútbol que acaba de terminar fue quizás el más geopolítico, porque, o sea, tiene todos los elementos para uno meterle geopolítica. Un país árabe en donde el fútbol prácticamente no es importante y no existe. O sea, ¿por qué le dan el mundial a un país árabe? Y ya sabemos la connotación de los países árabes, países en donde rige el Islam, en donde las mujeres no han tenido la oportunidad de una revolución feminista. Otra cosa muy interesante, las tensiones. Cuando juega un seleccionado como Irán contra Estados Unidos, que son más tensiones geopolíticas que futbolísticas. O por ejemplo, las críticas a Serbia, que Serbia en el camerino mostró una bandera de Kosovo. ¿Por qué Kosovo es considerado un país independiente en Occidente? ¿Y por qué para la mirada serbia Kosovo le pertenece a ellos? ¿Por qué Palestina es considerado un país para los orientales, para los que no van con la retórica de Estados Unidos? Pero ¿por qué para la ONU y para la Unión Europea y para Estados Unidos Palestina no es un país y Kosovo sí?
Todo eso lo puede estudiar uno en un mundial de fútbol. Otro ejemplo muy interesante, la selección francesa, que tiene puros jugadores procedentes de África, producto del colonialismo. La selección argentina, ¿por qué la selección argentina no tiene población afrodescendiente? Entonces, son un montón de fenómenos étnicos, políticos, históricos que usted puede estudiar desde un mundial. Un mundial es el mejor ejemplo geopolítico, o sea, casi todo lo geopolítico se puede leer desde un mundial. Por ejemplo, ¿por qué Israel juega la eliminatoria europea? ¿Por qué Australia juega la eliminatoria asiática? Bueno, es más por razones futbolísticas, pero lo de Israel es más por razones políticas. Entonces, usted puede coger cualquier hecho del presente y con eso se va al pasado. Llámese la pandemia, llámese el mundial, el conflicto en el Donbass, que han sido los 3 hechos mundiales más importantes de los últimos 3 años, que aparentemente son objeto del periodismo y de la sociología, pero que usted puede analizar estos fenómenos desde un método como el de pensar la historia. Entonces, el primer elemento se llama el problema. El problema es aquello que vamos a resolver. La pregunta que nos podemos hacer para resolver. Una pregunta muy importante es: ¿para qué estudiamos el pasado si ya pasó? Y si no hay forma de modificarlo. Entonces, una posible respuesta a esa pregunta es porque si estudiamos el pasado, podemos comprender mejor el presente y quizás podemos construir un mejor futuro. Estamos en una sociedad muy mediática, muy de modas, de tendencias, que fácilmente olvida el pasado. Miren, ya casi nadie habla de COVID-19, ya casi nadie está hablando del conflicto Rusia y Ucrania. Hace un año, y sobre todo en marzo, los medios hablaban totalmente de eso. El mundial, bueno, es normal que en diciembre haya sido todo permeado por el mundial, pero los temas se van olvidando. Pero lo que no debe olvidarse es la repercusión que tuvo el pasado en el presente. Por ejemplo, cuando usted estudia el pasado, no se deja engañar de ninguna de las dos retóricas. O sea, usted dice, ve, la retórica rusa sobre las guerras mundiales tiene estas fallas. Sobre la Guerra Fría tiene estas fallas. La retórica gringa sobre las guerras mundiales tiene esta falla. La retórica gringa sobre la Guerra Fría tiene estas fallas. Sobre la guerra de los Balcanes. Entonces, estudiar el pasado nos permite tener más herramientas conceptuales para que alguien que venga a falsificarnos el presente no pueda. Entonces, el principal problema es que somos seres históricos, pero nos están llevando a perder la memoria histórica o a recordar una historia falsificada. Por ejemplo, en el caso colombiano, nos han vendido la historia de héroes, que Simón Bolívar y Santander eran héroes, y esa historia es bastante falsificada. No eran héroes, eran burgueses que estaban luchando por sus intereses. Entonces, ¿para qué sirve la historia? Para ver a los personajes simplemente como gente de carne y hueso, gente que cometía errores. Ni dioses ni héroes, mortales, simples mortales. Entonces, el principal problema es cómo refutar esa historia patria, esa historia de ganadores y de perdedores, de buenos y de malos. En la historia hay ganadores y perdedores, pero en la guerra y en la historia no hay buenos y malos. Hay personas que escriben la historia a su conveniencia. Por eso la historia tiene un concepto muy interesante que se llama el memoricidio.
El memoricidio es tratar de borrar, de asesinar aquello de la memoria que no me conviene. Entonces, hay un memoricidio en las dos retóricas dominantes. Y también hay otro concepto muy interesante que se llama el epistemicidio, que significa asesinar los saberes ancestrales. Entonces, así como existe la historia pro-gringa y pro-rusa, también existe la historia eurocéntrica. ¿Qué significa? Que Europa es la buena, Europa no coloniza, no, Europa solamente descubrimiento de América. Europa solo tuvo un encuentro de mundos, o sea, no fue un genocidio, no fue un colonialismo, no fue un imperialismo, fue un encuentro de mundos, fue un descubrimiento de un nuevo continente por un viejo continente, ya. O sea, de entrada estamos viendo esa historia dominante. Entonces, uno de los problemas que vamos a estudiar aquí desde la dialéctica pasado-presente es ver cómo siguen quedando las huellas de esa historia eurocéntrica. Y aparte del libro de Jacques Le Goff, Pensar la historia, también les recomiendo el libro de Walter Mignolo sobre la idea de América Latina. Ese libro nos muestra cómo evitar las trampas de la historia eurocéntrica, de creer que es que Europa es el centro. Tanto es así que a la historia de Europa la llaman disque la historia universal. Por favor, es la historia de unos países poderosos, ni siquiera de toda Europa. Es una historia imperialista, no es ninguna historia universal. Otro ejemplo. Estamos acostumbrados a leer una historiografía europea, hasta la historiografía marxista es europea. Entonces también hay que leer la historia de los vencidos. En México se ha construido una historia de la colonización desde los aztecas. En Perú, una historia desde los incas. También una historia desde los Ojibwa, los Cherokee, los navajos. Cómo construir la historia de Canadá desde los indígenas. Eso se llama una historia decolonial. Entonces, por ejemplo, hay autores como Amílcar Cabral, como Frantz Fanon, como Walter Mignolo, que nos cuentan la historia de los vencidos, de los perdedores, la historia de los colonizados. Y esa es la otra historia que vamos a escuchar. Segundo elemento, aparte de esos problemas que tienen que ver con el enfoque historiográfico, vamos a tener unos objetivos. Los objetivos es pensar críticamente diferentes versiones de la historia, siempre mostrar las dos caras de la moneda. Se van a sorprender ustedes cuando veamos las películas, los documentales y ver la forma tan distinta como se cuenta un hecho desde diferentes visiones historiográficas. Se van a dar cuenta ustedes como, ay, mi madre, es increíble lo mucho que cambia esta versión con esta versión. Es increíble la manera como manejan los adjetivos aquí y cómo los manejan acá. Entonces, el principal objetivo es tratar de hacer un pensamiento crítico de diferentes hechos históricos. Y para poder lograr ese objetivo, se necesita analizar diferentes fuentes, interpretar con modelos que nos permitan ir más allá de los hechos y de los datos y mirar que más que hechos y datos, lo que tenemos en la historia son un montón de interpretaciones falsificadas, y cómo las nuevas tecnologías también nos permiten interpretar de mejor manera esos hechos. Tercer elemento, los contenidos. Hemos delimitado, porque antes estudiábamos la antigua Mesopotamia, la antigua Egipto, la antigua Grecia, pero hemos delimitado porque hay una disyuntiva que siempre cambia: la extensión y la comprensión. O sea, a mayor extensión, menor comprensión, y viceversa. Entonces hemos optado por estudiar menos años, menos hechos, pero
menos extensión, pero buscando mayor comprensión. Entonces, vamos a estudiar hechos que han pasado en los últimos 100 años, desde la República de Weimar y las consecuencias del Tratado de Versalles y la Primera Guerra Mundial hasta la actualidad. Vamos a estudiar 100 años, tenemos 10 encuentros, entonces vamos a estudiar un promedio de 10 años por cada encuentro. Si estudiáramos, por ejemplo, desde el antiguo Egipto y la antigua Mesopotamia, tendríamos que estudiar 500 años por cada encuentro. Entonces, tendríamos mayor extensión pero menor comprensión. Entonces, hemos optado por estudiar poquitos hechos, pero desde la mayor cantidad de miradas posibles. Desde los libros, las revistas, los videos, las telenovelas, las imágenes, hay muchas formas de estudiar los hechos. Entonces, como tenemos 10 encuentros nada más, teniendo en cuenta los festivos, el examen de admisión, tenemos apenas 10 encuentros, vamos a estudiar 3 unidades. Una primera unidad que la he llamado Guerras Mundiales. Entonces, en esa primera unidad vamos a ver películas, documentales, cortometrajes y párrafos que nos muestran las dos miradas dominantes, los pros y los contras de las miradas dominantes, en qué se contradicen las interpretaciones gringas, las interpretaciones soviéticas y una tercera vía, que son las interpretaciones decoloniales. ¿Cuáles son las decoloniales? Las que no están a favor ni de la interpretación gringa occidental ni de la interpretación soviética rusa. Segunda unidad, en los contenidos, la Guerra Fría, lo mismo. Vamos a estudiar la Guerra Fría, pero sobre todo el papel de Colombia en la Guerra Fría, el Plan Lazo, la Operación Cóndor, la Escuela de las Américas, fundada precisamente en plena Segunda Guerra Mundial. O sea, el Código Urdaneta, el nacimiento de guerrillas en Colombia, todo eso tiene que ver con la Guerra Fría también. La Guerra de Corea y el Batallón Colombia en la Guerra de Corea. Entonces, vamos a mirar cómo Colombia participó en la Guerra Fría a favor de Estados Unidos. Última unidad, que seguramente en las últimas 3 clases vamos a abordar esa última unidad. Vamos a estudiar los últimos 30 años, desde la caída de la Unión Soviética hasta la guerra en el Donbass y hasta la presidencia de Petro. Vamos a estudiar cómo se conecta Colombia en esta nueva dinámica del mundo, en su relación con Estados Unidos, en su relación con Venezuela, en su relación con países vecinos, y también vamos a estudiar la guerra de los Balcanes, vamos a estudiar las guerras eslavas y las intervenciones militares de Estados Unidos, que desde la retórica gringa les llaman misiones humanitarias y desde la retórica antigringa se llaman invasiones, pero las intervenciones militares de Estados Unidos, las operaciones especiales de Rusia y también el papel que ha jugado Colombia, sobre todo a favor de Estados Unidos. Vamos a estudiar el Plan Colombia y la relación que tiene el Plan Colombia con la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, por ejemplo. Vamos a estudiar también historia del siglo XXI en la última unidad. Cuarto elemento, la metodología, que de los 7 elementos que tiene el programa del curso, este cuarto me parece el más importante, porque podemos tener unos contenidos aparentemente medio interesantes o medio aburridores, pero lo que define que el curso sea pedagógicamente interesante, atractivo, es la metodología. Entonces, vamos a tener metodologías muy variadas. Por ejemplo, en algunas clases vamos a tener películas, en otras vamos a tener documentales, en otras vamos a tener una telenovela. La telenovela también es una fuente para la historia. En otra vamos a tener canciones, o sea, la música también es una fuente para la historia. Las pinturas, la prensa, los memes, la caricatura. Vamos a estudiar un poquito la historia desde la caricatura política.
el humor negro. Hay muchas formas de estudiar la historia, entonces vamos a tratar de tener metodologías dialécticas, es decir, de debate, tesis, antítesis y síntesis. Vamos a tener metodologías heurísticas, es decir, vamos a partir del interés de cada persona del curso. Vamos a tener también elementos más allá de lo magistral, diferentes opiniones sobre un mismo hecho, y en metodología tratar de tener la mayor variedad entre una clase y la otra. El quinto elemento, las formas. Bueno, yo siempre he creído que las formas colectivas de aprendizaje son interesantes, pero que igualmente las formas individuales también. Entonces vamos a hacer algunos trabajos en equipo, también trabajos individuales, debates, tertulias, exposiciones. Como un sexto elemento, que son ya los recursos propiamente, como recursos yo les voy a recomendar libros, audiolibros, videos, películas, caricaturas, de todo un poquito. En el grupo de WhatsApp, ya saben, pues los que se quieran unir al grupo de WhatsApp, ahí les puedo mandar mucho material, al correo electrónico también, o sea, mandarles al WhatsApp las caricaturas, las películas que vamos a ver, los documentales, todo lo que trabajemos, las fuentes. Y también la imagen, porque la historia con imágenes se aprende mejor. Por eso hoy utilizamos un mapa, pero no solamente se pueden utilizar mapas, se pueden utilizar obras de arte, esculturas, pinturas, un montón de cosas. Y por último, el tema más delicado, la evaluación, o sea, cómo evaluar estos contenidos. Yo siempre distingo entre evaluación y calificación. La calificación es dar un número de 0 a 5 o una letra en otros contextos, pero acá vamos a ir más allá de la calificación. La evaluación tiene en cuenta la calificación, pero la evaluación es un proceso crítico reflexivo y sobre todo comparativo. O sea, la evaluación es una lectura crítica de un antes y un después. Entonces, por ejemplo, el antes es hoy, son las ideas previas, lo que sabíamos, lo que no sabíamos, y la evaluación es lo que terminemos sabiendo y lo que hayamos podido aprender. Entonces, yo creo mucho en la autoevaluación, en la heteroevaluación, en la coevaluación, pues más o menos, pero yo creo más en la autoevaluación, o sea que cada quien es el que me va a decir, bueno, yo me merezco un 5, me merezco un 5 porque vine a todas las clases, participé en todas las clases, o al menos en la mayoría de las clases participé, vine a todas las clases, porque uno puede calificar de dos maneras: habilidades blandas y habilidades duras. En ingeniería usualmente se califica con habilidades duras, es decir, pruebas técnicas, parciales, exámenes. Pero para este tipo de cursos sociohumanísticos es más importante la habilidad blanda, es decir, la comunicación asertiva, la escucha, el diálogo, la reflexión. Entonces, para mí es más importante que ustedes vengan, escuchen y participen, a que ustedes respondan unas preguntas de selección múltiple, memorísticas, aburridoras, como, no, es que la Guerra Fría, ¿en qué año empezó? ¿Cuántos muertos hubo en la Segunda Guerra Mundial? ¿Eso para qué? O sea, esas preguntas de selección múltiple, eso no sirve para nada. Para mí es más importante el proceso metacognitivo, es decir, ustedes cómo interiorizan su proceso de aprendizaje, cómo se pasa de lo cognitivo a lo metacognitivo. Entonces acá yo voy a tener más que todo en cuenta las habilidades blandas, que tienen que ver con las actitudes, con las asistencias, las participaciones. Los que han visto clase conmigo saben que yo no hago exámenes, que yo no hago parciales, que yo lo que hago es tratar de motivar y que la gente asista a clase. Para mí sí es importante que la gente asista, y si no asiste a clase, que por lo menos participe en el grupo de WhatsApp.
que eso para mí también vale. Entonces yo voy a evaluar mucho las habilidades blandas, porque para este tipo de cursos y para esta modalidad es mejor, porque es que ustedes no van a ser historiadores. Entonces esto no es historia para historiadores. Entonces, ¿para qué meterle habilidades duras si esto no es para historiadores? Es para personas que ven esto como un área complementaria. Bueno, les agradezco mucho haberme acompañado este rato. El próximo lunes sí vamos a tener una sesión más larga. Estamos esperando que se solucione un tema de unos contratos y todo eso, pero ya el próximo lunes sí arrancamos con todo. Vamos a empezar a estudiar más de 2 versiones de las guerras mundiales. Vamos a mostrar videos, vamos a debatir libros, fotografías, imágenes, que hay muchas, caricaturas. Hablar un poquito de Colombia, o sea, qué pasaba en Colombia mientras se daban las 2 guerras mundiales, por qué Colombia fue neutral en la Primera Guerra Mundial, por qué Colombia no fue neutral en la Segunda Guerra Mundial. O sea, entonces el próximo lunes vamos a seguir debatiendo con rigor estos conceptos. Les agradezco mucho por haber asistido, y si alguien quiere mirar el libro, pues acá lo tiene para que lo ojee, pero por lo pronto pues nos vemos el próximo lunes.